Donald Trump le haría a un gran país un gran favor al mundo, pero muy particularmente a Venezuela. Creo que las repercusiones, si las mide bien Donald Trump, serían para Venezuela mejor que una invasión sería el cierre de Twitter. ¿Pero qué estás proponiendo tú, Daniel Lara? Tú te volviste loco. O sea, ¿de qué estás hablando tú? ¿Cómo que cerrar Twitter? Porque ¿qué ocurre? Donald Trump ha materializado una normativa, una orden ejecutiva, donde pone límites a los contenidos en las redes sociales. Esa propuesta de Donald Trump le ha granjeado dos problemas. Uno, una reacción del ala libertaria del Partido Republicano, como este señor Paul, etcétera, que indican que eso que está haciendo Donald Trump es una muestra de una deriva del Estado hacia la figura del Estado censor. La propuesta que originalmente había sido planteada desde las filas del Partido Demócrata plantea que Twitter, Facebook y las redes sociales son corresponsables de los contenidos que los usuarios compartan en ellas. Porque si yo publico una noticia falsa, un insulto, una infamia, o utilizo las propias herramientas que permiten las redes sociales para difundir campañas en contra de determinadas personas con estas granjas de robots que dentro de las redes sociales se lanzan como enjambres de abejas en contra de una persona, lo hemos vivido, yo lo he vivido, lo he visto cómo se lo han hecho a otras personas, o sea, he sido testigo de campañas infames. He sido objeto de ese tipo de campañas igualmente. Y entonces uno dice, bueno, pero eso es censura. Entonces está la discusión abierta. Yo particularmente creo que la gente de Twitter, Facebook e Instagram particularmente han sido laxos en sus normas para detener difusión de contenidos francamente ilegales. Como por ejemplo los escándalos que hemos visto con gente que lo ha denunciado, que lo dice, bueno, cuentas que comparten contenido de pornografía infantil, por ejemplo. O sea, ¿cómo pasa el algoritmo de Twitter contenido de ese tipo? Pero cuando uno sale y habla mal de Greta, te tumban la cuenta. Entonces quiere decir que si hay manera de evitar un contenido que a la red social le parezca, en función de su criterio, ¿verdad?, le parezca infame. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que puede la red social decidir cuál es el contenido que sale y no sale allí. Es la red social más poderosa que el ciudadano y que el Estado. ¿Quién es el árbitro en medio de todo esto? Te pregunto, Neomar Hernández. Mira, qué temazo este. Yo esta semana, para ir de lo, ¿cómo es que le dicen a uno? Vaya de lo particular a lo general. Para no, bueno, vamos a ir de lo particular que es Venezuela a lo general. Yo esta semana proponía, Daniel, en mis redes, en otros videos, hacer una propuesta sobre el sistema de medios en Venezuela. No solamente el sistema de medios públicos, sobre los medios de comunicación tradicionales en Venezuela. Radio, televisión y prensa. Y yo decía que mi propuesta era una propuesta liberal, que tú te vas a burlar, porque tú dices, bueno, ahora que tú eres liberal y tal. No, yo no me burlo, compañero, yo no me burlo. Si usted dice que es liberal, yo le creo. O si usted dice que es liberal, yo le creo. Mira, ¿qué ocurre? Yo decía que en Venezuela a mí me parecía que el mercado era un instrumento excelente para regular lo que quedaba y lo que no quedaba al aire. Claro, lo que sucede es que el mercado no es perfecto. Oh, sorpresa, el mercado no es perfecto. El mercado llega a puntos que no puede regular. O sea, porque ¿qué se supone que es un mercado perfecto? Bueno, donde
los oferentes están satisfechos y los demandantes están satisfechos también. Es decir, quien ofrece y quien compra, si hablamos de un mercado tradicional, están satisfechos. Debería ser. Pero eso tiene puntos de colapso. Pues los puntos de colapso son, dicen los economistas, falta de información, o sea, donde hay gente que tiene más información que otra, entonces tiene más conocimiento de cómo se va a comportar el mercado, y se aprovecha. Hay un problema de acumulación de la oferta. A veces, estoy hablando en términos económicos, no de los medios, pero esto, hay una acumulación de la oferta en pocas manos o en una mano, que es un monopolio o un oligopolio, que eso lo combaten cualquiera de los estados que pregonan una política liberal, porque aunque tú seas liberal, tú no puedes promover un monopolio ni un oligopolio, porque de hecho el que sufre es el consumidor, porque tiene menos capacidad de decidir, porque tiene menos oferta, es decir, tiene menos posibilidades alternativas, etcétera. Pero ¿qué decía yo esto, Daniel? Porque en Venezuela hemos vivido, en el tema de los medios, con ese bodrio, que es la ley resorte, con ese bodrio número 2, que es Conatel, que hay gente que está chinga, que cambia el gobierno, pero no para tumbar Conatel, sino para ser presidente de Conatel. Para hacer lo mismo, claro. Candidato, claro, para pasarle la cuchilla que, Radio Caracas se metió con Guaidó, bueno, Radio Caracas no, porque Radio Caracas no se mete con Guaidó. Los cabilleros se metían con Guaidó en Radio Caracas, oye, vamos a joderlos, eso es lo que están pendientes, porque uno sabe cómo es la cosa, ¿no? Pero bueno, esa partida de bolsa igual no van a llegar a ninguna parte, porque eso no va a ser presidente de nada. Entonces, el caso es que, vamos a dejarlo hasta ahí. El caso es que yo creo que frente a eso, Daniel, la propuesta sensata es, desde un punto de vista del mercado, chico, que tú le des el control a la gente y no es el control comunista, de la democratización, paja que se montó Chávez de democratizar los medios. No. El control es del espectador. Y el espectador básicamente controla a través del número de minutos que dedica a esas programaciones. YouTube, Daniel, que no nos vamos a meter ahorita, quizás más adelante lo desarrollamos, en si es bueno o no en estos algoritmos, porque YouTube también tiene un detalle, nosotros lo hemos vivido en carne propia con la censura de determinados temas frente a favorecer a otros, que no los pechan. YouTube es una perfecta muestra de cómo este control del espectador se ha venido haciendo más evidente, porque ¿qué pasa? Tú en YouTube tú en los números de los canales, por ejemplo, cuando tú quieres competir, tú ves cuánto tienes tú en tus vistas, es pública la data, y cuánto tengo yo en las vistas de los videos que yo pongo. Ahí tú ves si eso sirve o no sirve. Y ahí empieza la envidia de mucha gente, creadores de contenido. Coño, como este tipo lo ven 20,000 personas, como estos dos pendejos lo ven 30,000 personas, y a mí nada más me ven 1,000. Es que yo soy muy erudito y no me oyen. Bueno, algo estás haciendo mal, que no estás haciendo llegar el mensaje, a la gente no le interesa lo que tú ves. Eso no pasa pero el problema no está en la difusión. Permíteme cerrar. Entonces, lo que yo digo, Daniel, es que el problema del mercado termina siendo que los creadores de contenido, lo que pasa es que esto es para medios tradicionales, en los medios tradicionales que viven de la publicidad, se termine decantando, Daniel, un Vladimir Villegas en un espacio donde tú pongas otra vez al aire programas buenos como tenía de opinión política y de entrevistas políticas, Venevisión en su época, con este señor de Castro, cuando tú tenías una plantilla de periodistas interesantes, y cuando tú tenías en RCTV a Granier, tenías a Uslar desde el canal haciendo valores. Bueno, estamos hablando de otra época, tenías a Carlos Rani, de otra Venezuela, ¿no? Otra Venezuela, o tenías a Reni, no te aguantas. Inclusive tenías a Marcel Granier entrevistando a Carlos Rangel o a Uslar Pietri. Se cruzaban, o sea, porque era gente que tenía un nivel para conversar, porque tú para conversar tienes que tener un nivel. Pero el hecho es que no te aguantan, y entonces esos programas, esos canales se caen por precio propio porque no tienen cómo ser sostenibles, porque usted para tener un canal de televisión tiene que tener plata. Claro, para Gorrín fue muy fácil porque Gorrín hizo un canal a punta del lavado de dinero. Pues. Porque su negocio no era la televisión, su negocio era el posicionamiento, posicionar a lo suyo, mantener una línea informativa que le permitiera, gracias a esa línea informativa, ganarse los favores del régimen al cual esa línea beneficiaba, todo eso. Pero ahorita lo que está sobre el tapete es lo siguiente. Puede, por ejemplo, tener o debería tener en este momento la gente de Twitter posibilidad de evitar o las herramientas para evitar que una persona tenga una granja de bots, ¿ok?, para posicionar etiquetas a favor o en contra de determinada causa, burlándose de la verdad.
Entonces, esas cosas, eso es necesario. Yo creo que hay que, sobre todo cuando estamos hablando de la utilización de herramientas de redes sociales en entornos autocráticos. Estamos viendo cómo en Venezuela la tiranía utiliza las redes sociales para mentir y para ejercer control social. Vemos cómo a través de las redes sociales se posicionan tendencias y se posicionan líneas de políticas del régimen. Aquí, por ejemplo, ya a través de las redes sociales se establece, y además de eso, han quedado al descubierto cómo lo hacen. O sea, le pagan bonos a la gente por tuitear y por poner cosas en función de los usuarios que tiene, etcétera. Son empleados, sí. Hay quien venden esos servicios a terceros, quienes se ponen a disposición. Hay más de un personajito por allí ya conocido por hacer este tipo de cosas. Eso no se puede permitir. Y eso lo puede evitar la red social, porque la propia red social tiene unas normas, y esas normas están siendo infringidas. De tal manera que a mí me parece muy bien que se le haga entender a las redes que algo como lo que ocurrió con el escándalo Cambridge Analytica no puede volver a ocurrir. Que esa manipulación que hacen de las redes sociales para influir de una u otra manera en la opinión pública de forma dolosa, porque todo el mundo quiere influir en la opinión pública, pero una cosa es influir en la opinión pública convenciendo y otra cosa es influir en la opinión pública mintiendo para imponer un candidato y beneficiarte económicamente de que ese candidato gane. Eso ya es otro tema. A mí me parece que viene una discusión bien interesante aquí en todo esto, donde por supuesto Trump la va a perder en la opinión pública, porque Trump pierde en la opinión pública. No es un tipo simpático, no gana la opinión pública, y siento que es bastante tosco en la forma como maneja ciertos temas, y pareciera que eso de querer ser el villano seductor puede durar unos años, pero no puede durar toda la vida, y va a llegar un momento en que eso se va a agotar, y yo siento que se está agotando. No sé si se va a agotar antes o después de las elecciones, pero hay cosas que ya de alguna manera empiezan a cansar, porque la gente dice, bueno, pero ¿y este discurso para dónde va? Y además está el asunto del tema del odio. Aquí cualquiera, para descalificarte dice que tú estás generando odio. O sea, si tú dices que tú tienes un vecino y entonces el vecino resulta ser que es islámico y que a ti te molesta determinada costumbre del Señor y le quieres reclamar porque consideras que determinada costumbre X te molesta e infringe las normas del condominio, entonces tú eres un islamofóbico. O sea, si tú consideras que poner música a todo volumen es irrespetuoso contigo y tú lo reclamas, entonces no, tú eres un xenofóbico porque tú no aceptas la música en otro idioma que no sea el tuyo. Sí, estamos en una era, Daniel, de reconocimiento de derechos y de las minorías, pero lamentablemente todo relato tiene dos caras. Entonces, ese reconocimiento que puede ser visto con mucha razón como un avance inmenso para los derechos de las llamadas minorías, de distintos, tanto por temas raciales, de sexo, culturales o religiosos, se puede transformar en la era, yo le llamaría así también, en la era de las sensibilidades. Aquí todo el mundo ahora parece que está viviendo, la mayoría de estos grupos de las minorías, la mayoría de las minorías están viviendo del relato de la víctima, Daniel, porque por supuesto son personas que han sido históricamente, sí, han sufrido vejaciones, pero entonces ellos no salen de ese relato, y al no salir, por ejemplo, tú ves el caso, se ve mucho con el tema de la mujer, ¿no? Yo por supuesto que soy defensor de la mujer y todo lo demás, pero de que la mujer prácticamente nos hemos percatado en el siglo XXI que la mujer, bueno, ha sido vejada, entonces me van a salir acá las feministas y todas, vejada por todos lados. Entonces la mujer prácticamente ha sido un desecho pateado por el hombre. No, si hay hombres maltratadores, claro que los hay, pero no son todos los hombres. Entonces, cualquier mínima cosa que incluso pongas el punto de vista de iguales, porque se supone que si tú eres un igual con la mujer, tú tienes la capacidad y el derecho de poderle contrapuntear en una argumentación.
Ahora tú contrapunteas con una mujer un argumento, tú la estás agrediendo psicológicamente. Claro, entonces, pero es un problema. Claro, pero fíjate que con todo eso que surgió, con todo el movimiento del Me Too y toda esa búsqueda de exponer al abusador, al violador y todo lo demás, se empezó. ¿Dónde tuvo su epicentro esa campaña? En las redes sociales. En las redes sociales. Había hasta un hashtag que ponía un loguito, hay una cuestión. Y pasando por encima, además, de cualquier noción del debido proceso y de la presunción de inocencia. Aquí hubo gente a la que se le condenó en las redes sociales. Hay unos grandes delincuentes, bueno, uno hasta que se suicidó. Hay unos grandes delincuentes violadores y sinvergüenza que de paso ya eran ampliamente conocidos en sus sectores. Pero tú tienes, por ejemplo, el caso de gente que fue condenada en las redes sociales sin que se haya siquiera la supuesta víctima movilizado a hacer una denuncia en unos tribunales. Ahora, sin una sentencia en tribunal. Entonces las redes sociales son las que denuncian con un hashtag, entonces te condenan a determinado artista, a determinado cantante o a determinada figura. Se esconden además, se crean bandas, que son prácticamente bandas delictivas que utilizan las redes sociales. Voy a poner un caso, por ejemplo, reciente. El caso de este ciudadano venezolano, que yo no sé por qué demonios él es famoso, porque entrena mises, es la cosa. Y entonces el señor, por unos temas con unas guacamayas, ¿verdad? Linares. Por un tema con unas guacamayas que él tenía, y una señora bióloga, conocedora de la fauna, le hizo una observación diciendo que lo que él estaba haciendo estaba mal, porque no podía tener unas guacamayas encerradas en un apartamento. El señor mandó a su tropa de desarrapados virtuales a que le cayeran encima a esa mujer hasta que le cerraron su cuenta en Instagram. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, ajá, por supuesto, la señora luego expuso lo que le habían hecho en Twitter, donde parece ser, donde es evidente que hay otro público, y evidentemente en Twitter el tipo sale raspado. Pero entonces volvemos al punto. Esa señora fue difamada, esa señora fue injuriada, esa señora fue expuesta al escarnio público gracias a la libertad que una persona con no sé cuántos mil seguidores y una cuenta verificada, junto a otros personajitos con no sé cuántos miles de seguidores y también cuentas verificadas, decidieron emprender una campaña en contra de una persona que lo que estaba haciendo era, con criterio técnico calificado, haciendo una recomendación pública que debía ser atendida. Entonces, ese tipo de cosas, ¿quién las regula? Mira, no, eso tiene que dejarlo que lo regule la propia gente. ¿Qué ha hecho Instagram ante casos como esos? Bueno, y yo ahí es donde está mi planteamiento. Yo decía, ¿quién la regula? El mercado. Pero evidentemente en las redes sociales no se puede producir una regulación de mercado, porque abrir una cuenta de Instagram o una cuenta de Twitter es gratis. De hecho, yo puedo tener 10, yo puedo tener 20. Y aquí volvemos a tu ejemplo de los famosos robots, de los bots. ¿Y qué es lo que está terminando de pasar, Daniel? Que aquí se emparenta ese discurso de la democracia, que es el principal pilar de la democracia. Tú puedes hablar de todo, pero la regla de la mayoría. La democracia dice el método político para resolver las desavenencias es la regla de la mayoría. Bueno, el que tenga la mitad más uno gana. Aquí se está pasando de la regla de la mayoría al famoso temor que había de los teóricos políticos de la tiranía de la mayoría. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces es una mayoría que no existe, porque es una tiranía que es una mayoría virtual, es una mayoría de bots. Entonces, ese es un problema. Yo siempre seré, para cerrar el tema del mercado, defensor de más y más espacios, o sea, de que haya, pero de verdad, no como Chávez, que lleguen las emisoras comunitarias, pura paja, y agarró y se secuestró todos los espectros comunicacionales para el supuesto Estado, que no era el Estado, porque al final de cuentas era para el chavismo. Pero eso es una cosa, y la otra es que evidentemente en los espacios virtuales, que no son los medios tradicionales, hay un problema con la regulación. Sí lo hay, Daniel. Ese que tú estás diciendo, claro, yo no sé si la propuesta es la de Trump, cerrar Twitter, que tú lo dices así, quizás no sea eso, pero a Twitter le está faltando pinza para hacer un filtrado, número uno, de verdades, o sea, de qué es verdad y qué no es verdad. Esto que llaman ahora y se ha puesto de moda en el periodismo, fact-checking, bueno, verificación de verdades, eso falta muchísimo en Twitter. Tú creas una campaña en Twitter
que además la replicas en WhatsApp, que no tiene ningún método de verificar, porque en WhatsApp hay tantas cuentas a nivel mundial. Sí, pero WhatsApp ha aplicado algunos correctivos, porque recuerda que WhatsApp es parte de Facebook. Y han tenido que aplicar algunos correctivos. Pero es que ya para terminar, fíjate tú lo importante. ¿Cuál es el tema? El tema es que también el fact-checking se ha convertido en herramienta de determinada tendencia política. Entonces, el fact-checking, es decir, el chequear si una noticia es verdadera o falsa, no se convierte en un mecanismo de verificación ciudadana para dilucidar cuando una noticia es falsa, sino que se convierte en herramienta política para descalificar los argumentos del contrario. Porque no es lo mismo que yo diga, que llegaron los ovnis, a que yo diga que yo creo que hay ovnis. Son dos cosas distintas. Una es una opinión, otra es una información. Pues si yo digo que yo creo que sí hay ovnis, ¿verdad? Tú no puedes decir que eso es un fake news, porque yo sí creo en los ovnis, por ejemplo. Por decirte algo, por poner un ejemplo. Entonces eso, lamentablemente, se ha convertido en un instrumento bastante chimbo. Pero lo que sí no es chimbo es Vinostro. Si Vinostro no existiera, habría que inventarlo. Vinostro ha permitido que nosotros tengamos los mejores vinos, los mejores licores, los mejores turrones, los mejores productos de España en nuestra despensa. Tengo que decir que he tenido un fin de semana maravilloso gracias a Vinostro, con unos vinos tintos espectaculares que me han enviado y unos turrones que no te quiero yo ni contar. Que cuando yo agarro ese turrón de chocolate y churro, yo lo que digo es qué grande es Vinostro. Tú dices que de España, pero también ha puesto lo mejor de Escocia y de Irlanda en mis manos. Y entonces, de Venezuela. Y de Venezuela, con esos rones también. Para la gente los venezolanos que se encuentran regados por el mundo y que quieren tener un pedacito de Venezuela en su despensa, un buen ron, un roncito ahí sabroso, no solamente de Venezuela, sino del Caribe, para lucirse frente a sus invitados, para hacer un buen regalo, es con Vinostro la cosa, no huya. @Vinostro58 en Instagram, siempre presto para atenderlo. Ha llegado al final esta ñapa número 55. Nosotros le pedimos que en este video, en la descripción y en el comentario destacado, tienen el enlace para ir a ver el Fin de Político, que es la primera parte de esta conversación. Tiene también los enlaces para suscribirse a nuestro Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Tenemos contenido que está chéverísimo en nuestro Patreon y por supuesto el darnos like y el compartir estos contenidos es gratis y nosotros siempre le agradeceremos también la suscripción que haga a nuestro canal y las campanitas activadas para que se enteren de cuando tenemos contenidos nuevos. Gracias a todos por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana.